Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de noviembre de 2017. En datos económicos de la jornada tenemos ya el complemento a los indicadores del PMI del sector manufacturero. En este caso estamos hablando de sector servicios. Para el caso del Reino Unido, el sector servicios repuntó de manera importante durante el mes de octubre, pasando de 53.6 a 55.6 y por lo tanto el índice compuesto de 54.1 a 55.8, reduciéndose un poco los temores de lo que puede ser las repercusiones del incremento de tasa, del primer incremento de tasa desde el año 2008 en el Reino Unido. Recuerden que ayer ese era la noticia más importante de la jornada a la apertura de mercado. En los Estados Unidos se dieron a conocer cifras de mercado laboral con un incremento en la generación de empleo un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado. El mercado estaba esperando que luego de ese difícil mes de septiembre, donde se vio seriamente impactado por los huracanes, donde se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo, cuando el mercado en su momento esperaba generación baja de 80.000, en este mes se esperaba una generación de más de 300.000 puestos de trabajo. El dato oficial fue de 260.000. Hay que esperar si llegara a haber revisiones adicionales. Por otro lado, y refrendando la idea de que el mercado laboral se mantiene sólido, la tasa de desempleo descendió a un nuevo mínimo de 4.1%, sin embargo las compensaciones salariales están creciendo a un menor ritmo de lo que el mercado había estimado, solamente 2.4% cuando el mercado pensaba que iba a ser del 2.7%, y esto en conjunto con una menor generación de empleo, pues en cierta medida están generando algo de espacio para valorizaciones adicionales en el mercado de renta fija, es decir, reducciones en las tasas de rentabilidad exigida a los papeles. También se dio a conocer cifras de balanza comercial en los Estados Unidos, uno de los puntos álgidos de desequilibrio económico que viene enfrentando esta economía por varias décadas. Esto no es nuevo, con un déficit de 43.5 billones de dólares, muy cercano a lo que el mercado había estimado inicialmente. Más adelante en la jornada tendremos entonces estos mismos indicadores del PMI sector servicios y PMI compuesto para los Estados Unidos, así como el usual ISM del sector no manufacturero en este país. Por otro lado, órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, con una expectativa de crecimiento de 2%, ya el cálculo definitivo para el mes de septiembre. Hablarán otros miembros de la FED. Ya conocemos la postura clara de Neel Kashkari, quien defiende la idea de no hacer incrementos de tasas de interés y ha expresado ya abiertamente que los pasados ajustes de tasas pueden estar afectando ya la dinámica económica, aunque las cifras seguramente de tercer trimestre harán que reduzca eventualmente su vehemencia en la crítica. Mediodía con publicación de plataformas de perforaciones más bien petroleras en los Estados Unidos, y cerrando la jornada de hoy en Colombia tendríamos IPP preparando ya la cifra de inflación al consumidor para el día de mañana, donde el mercado tiene casi que un consenso de que la inflación superará nuevamente el 4%, pero lo hará de manera muy moderada, muy cerca del 4.10, el nivel actual del 3.97%. En Europa nos limitamos a algunos anuncios en España. Lo primero tiene que ver con un reporte realizado por el Banco Central Español, midiendo el impacto máximo posible de toda esta crisis política con el riesgo de secesión de la región catalana. Ha calculado que entre el periodo 2017 y 2019 el PIB podría afectarse hasta en un 2.5%. Esto quiere decir el 60% del crecimiento estimado si no existiera este riesgo. Este es el escenario de máximo impacto, matizando obviamente el Banco Central que si se llegaran a reducir las tensiones de manera, digamos, relativamente rápida y suave, pues este impacto sería menor. Sin embargo, al mismo tiempo se conoce un reporte de deterioro en las condiciones laborales durante el último mes en España, eventualmente asociado a estos temas de riesgo político y de freno de la inversión, y este reporte de manera puntual destaca que el mayor deterioro se registró precisamente en esa región. Mientras tanto, el gobierno español, ante la ausencia ante la no asistencia de algunos exmiembros del gobierno catalán, pues a esas imputaciones de cargos que se le estaban haciendo, entonces los jueces decretaron prisión para varios de ellos, entre los que se encuentra el expresidente Carles Puigdemont. Y ya pasando a los Estados Unidos, el día de ayer los republicanos de la Cámara hicieron público el proyecto de reforma tributaria, pues sin muchas sorpresas frente a lo que se había adelantado previamente: menos impuestos a las empresas,
menos impuestos a las personas de mayores ingresos. Esto ya había sido destacado ampliamente por diferentes analistas, y tampoco la participación de miembros del Partido Demócrata en la construcción de este plan de reforma. El mercado ha recibido por ahora como relativamente tibiamente estos anuncios de reforma tributaria. Recuerden que la parte más difícil de la aprobación está en el Senado, no en la Cámara. En la Cámara tiene más que suficientes votos. En el Senado han hecho algunos movimientos para reducir la exigencia de obtener 60 votos. En este momento, de acuerdo a esos movimientos, están buscando solo 51 votos, pero esto significa que necesitan la práctica unidad del Partido Republicano en esta propuesta, y es algo que no se puede dar por descontado. Por otro lado, Canadá advirtió que el éxito de la renegociación del TLCAN dependía de que Estados Unidos modere sus demandas. En caso contrario, pues ven un alto riesgo de que no se llegue a un feliz término. Y en América Latina, simplemente destacar lo que ya había anunciado hace unos 2 meses el gobierno argentino, que ya había terminado con sus financiaciones externas en dólares y que iba a dar paso a financiaciones en euros por cerca o por el equivalente a 10 billones. El día de ayer hizo colocaciones a 5, 10 y 30 años, precisamente en euros, 2.75 billones, con los cuales se endeudó a tasas del 3.35, 3.37,5, 5.25 y 6.25 en esos plazos, es decir, tasas relativamente buenas para un país que acaba de salir de un escenario de default. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Y en contraste con el desempeño que está presentando la bolsa española, la mañana de hoy el resto de Europa presenta unas valorizaciones importantes. Después de que se diera a conocer por parte del gobierno francés que tomó la decisión de vender una parte de su participación de la compañía automotriz Renault, cerca de 1.400 millones de dólares es el valor de esta transacción, en la que genera entonces una valorización de 16% en el mercado intradiario en esta compañía. Tal vez lo más interesante es ver cómo todo el sector automotriz entonces está jalonando las valorizaciones en el índice Stock 600. Y en Estados Unidos y tal vez el resto del mundo, la noticia más importante es estar directamente relacionada con los resultados presentados el día de ayer por la compañía Apple, quien sorprendió favorablemente las estimaciones de los inversionistas. El día de hoy pues se está haciendo el lanzamiento oficial del nuevo iPhone 10, donde se espera entonces, o se ha presentado por parte de la compañía, unas ventas o estimaciones de ventas para el último trimestre superiores a las estimaciones previas de los analistas, lo que está generando, ustedes pueden ver en el premercado, un impulso en la acción de más de 4%. Les recuerdo que esta compañía y es tal vez la más grande capitalización bursátil que se transa en el mundo, también está entonces jalonando los futuros de Estados Unidos al terreno positivo. Las empresas o los proveedores de Apple también están ganando esta mañana, son principalmente proveedores de Asia, pero también están generando entonces valorizaciones en las compañías generales del sector tecnológico. Los futuros entonces en Estados Unidos, ustedes pueden ver, siendo 8 y 18 de la mañana, están transándose nuevamente sobre esa zona importante que hemos venido analizando de 2.580 puntos. Les recuerdo que cualquier consolidación exitosa por encima de este nivel podría llevar entonces a los inversionistas a retomar las posiciones largas sobre el mercado accionario, que de hecho, ya terminando entonces la entrega de resultados, podemos observar cómo a la fecha más de 400 compañías de las 500 que forman parte del índice Standard & Poor's entregaron sus resultados, de las cuales 77% sorprendieron favorablemente a los inversionistas. Aquí simplemente destacar entonces, ya que estamos llegando a la etapa final de entrega de resultados, cómo las compañías del sector tecnológico, con una sorpresa del 91%, sorprenden favorablemente a los inversionistas, podrían entonces tomar o aumentar las posiciones en este sector en sus portafolios de inversión para el siguiente trimestre, al igual que las compañías de petróleo y gas, que les recuerdo el semestre anterior habían presentado unos resultados bien bajos y este trimestre sorprenden con un 75% positivo.
Esos avances pues ya los hemos observado en compañías del sector petrolero en todo el mundo. En el mercado mundial de divisas, pues después de darse a conocer esos datos de empleo en Estados Unidos, estábamos viendo algunos retrocesos iniciales en el precio del dólar frente a las divisas fuertes. Ustedes pueden ver ahí dólar canadiense, libra esterlina, ganándole terreno al dólar y también algunas otras monedas de mercados emergentes. Se estaba esperando esta mañana algún tipo de impacto por los anuncios de Venezuela. De todas maneras, ya todos los analistas o gran parte de los analistas han concordado en que los anuncios de Nicolás Maduro en torno a la refinanciación y reestructuración de deuda no deberían impactar al resto de divisas de la región. Y efectivamente, pues eso es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana, si en algún momento se pensó en algún tipo de contagio. Y finalmente, en el mercado pues de petróleo, continuamos en esa muy buena dinámica observada durante los últimos meses. Les recuerdo esa señal de alerta de compra desde los $50 el barril, consecuentemente con las valorizaciones que hemos presentado y que hemos observado en varias acciones petroleras. Lo más interesante esta mañana, ver cómo el crudo se acerca a esa zona de 55 psicológica importante, $55 el barril. Estas valorizaciones están ya directamente relacionadas con la cercanía, tan solo faltan 20 días para la reunión de la OPEP, donde se podría tomar la decisión entonces de ampliar los recortes que les recuerdo vencen el próximo mes de marzo. Los rumores de esta ampliación pues han generado estas valorizaciones adicionales. Los datos de Estados Unidos son importantes, pero tal vez en esta última época del mes de noviembre, les recuerdo que tenemos un nivel supremamente importante después de esta zona de $55 el barril, que es una zona de muy largo plazo, sobre los $60 el barril, y aquí volvemos a ratificar esa expectativa de que si efectivamente la OPEP anuncia ese recorte de una manera contundente, el mercado podría entonces darle un impulso adicional a los precios del crudo para el próximo año, razón por la cual las estimaciones de los precios que se han venido presentando sobre esta zona de 55 o $57 el barril de estabilización podrían ser modificados por los analistas para el próximo año a niveles entre 57 a $60 el barril. En el caso negativo en que la OPEP no ratificara este acuerdo, entonces obviamente podríamos observar unos descensos importantes que deberían llevar el precio del crudo hacia la zona de los $50 el barril nuevamente. Muchas gracias, Agustín. Y continuando con pues estos anuncios en los Estados Unidos, el día de ayer las tasas de tesoro estaban a niveles del 2.34, 2.35. Incluso 2.36, ese rango del 2.34 2.36, cuando se dio a conocer la nominación o se hizo la que ya se venía comentando desde el pasado domingo de Jerome Powell, o como le dice el presidente Trump, Jay Powell, como próximo presidente de la Reserva Federal. Como también se había manifestado, esto no iba a generar pues mayores, o en teoría el mercado ya había descontado esto y así lo demostró posteriormente, sin movimientos interesantes en las tasas de tesoro. Sin embargo, hoy, como lo manifestó también Agustín, esa sorpresa un poco por debajo del mercado laboral, la recuperación de generación de empleo y en la remuneración o los incrementos salariales, significó en un descenso moderado de las tasas de negociación del día de hoy, que siguen manteniendo ese nivel del 2.40 de arriba como un nivel de referencia importante de resistencia. Obviamente lo superó transitoriamente durante el cierre del mes de octubre, pero digamos que en este momento el nivel de referencia sigue siendo muy relevante en ese punto. Entonces, por ahora, hacia la baja, obviamente, muy pendientes de esos movimientos de las medias móviles, hacia niveles eventualmente hacia futuro cercanos al 2.30, ese rango de 2.30 a 2.40 es bien relevante. En Venezuela, el presidente de este país manifestó que había dado la orden de empezar a hacer el pago de unos vencimientos del día jueves por cerca de 1.1, 1.2 billones de dólares. Esto nos llama la atención cuando dice que había dado esta orden de empezar a pagar, pues el vencimiento era el día de ayer, es decir, había que pagarlo el día de ayer como tal, no empezar a pagar. Y por otro lado también advirtió que luego de esto entonces iba a dar la orden de reestructurar. Lo interesante aquí es que las reestructuraciones en teoría deben hacerse en negociación con sus acreedores, pero pues por el momento estas declaraciones no lo permiten establecer así. Uno podría interpretar que existe ya entonces un alto riesgo de incumplimiento de bonos venezolanos por este tipo de anuncios.
Interesante entonces aquí evaluar las decisiones de Goldman Sachs y BlackRock, que desde el punto de vista de la información pública son dos de los principales acreedores que tiene Venezuela. Por lo tanto, veremos si hay algún tipo de negociación, algo pues que de acuerdo a la semántica utilizada por el presidente Maduro no existe, pues él bajo su entender pues sería una decisión unilateral del gobierno venezolano. Entonces, interesante ver acá. En teoría, habrían hecho el desembolso completo del vencimiento del día de ayer. Hay que confirmar esto y posteriormente, pues, simplemente ver cuáles son las bases de reestructuración de este endeudamiento venezolano que calcula un monto, los analistas no lo tienen muy claro, van desde los 100 hasta los 150 billones de dólares. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos pues dos eventos, o un evento por lo menos de carácter macro relevante, relacionado con las declaraciones que hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. En las declaraciones que estuvo realizando el día de ayer, el ministro manifestó que uno de los escenarios contemplados por el equipo técnico del Banco de la República era una inflación 2018 de solamente 2.7%. Sin embargo, reconoció que desconocía los argumentos utilizados por parte pues del equipo técnico del Banco Central para establecer este nivel. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda manifestaba que con el pago de esa multa que recibieron las empresas de telefonía móvil y los prefinanciamientos del año realizados durante este año 2017 para el próximo año, el gobierno ya que tenía los recursos suficientes para honrar sus obligaciones en el exterior para todo 2018. Es decir, básicamente lo que dijo es que no era necesario hacer nuevas emisiones en dólares en los próximos meses. Y el día de ayer la Bolsa de Valores de Colombia dio a conocer dos hechos. El primero, pues sus resultados que serán expuestos más adelante por Natalia, y el segundo, los flujos de inversionistas en el mercado accionario. Se identifican entonces en ingresos se identifica entonces que por 11 meses en línea, 11 meses consecutivos, tanto los fondos de pensiones como los inversionistas extranjeros realizaron compras netas de acciones en el mercado colombiano. Sin embargo, pues durante el mes de octubre esto es llamativo porque las acciones en el mercado accionario cayó cerca de un 4%, a pesar pues de que estos inversionistas institucionales han sido compradores netos en casi pues durante un año completo. Con relación pues a las apuestas puntuales del mes de octubre, los fondos de pensiones se concentraron mayoritariamente en el sector financiero. Como ustedes pueden ver, compras de Preferencial Bancolombia por cerca de 200.000 millones. Lo que pasa es que hicieron algunas ventas en la ordinaria, por eso la exposición neta en el emisor como tal fue de 170.000 millones aproximadamente. También compraron muy fuertemente la vivienda, 141.000 millones, y continúan haciendo exposición al mercado accionario en general a través de diferentes ETF. En este caso no fue la iColCap, sino fue la HColCel el que recibió más atención. En total, HColCel cerca de 59.000 millones de pesos de compras netas. Hicieron algunas desinversiones en iColCap y el iColRisk. Por otro lado, lo que vendieron los fondos de pensiones fue básicamente acciones de Ecopetrol. Vamos a ver más adelante otra diapositiva donde tenemos esos flujos mes a mes, pero nos llamó la atención, continúan haciendo liquidaciones en Ecopetrol. En Promigas también, esto pues de pronto aprovechando la oportunidad que tienen en este momento con esos precios de 8.000 pesos por acción, y pues algunas liquidaciones menores en lo que ha sido ISA y Éxito. Por otro lado, los extranjeros hicieron compras importantes en lo que fue Ecopetrol, 58.000 millones, absorbiendo la mayoría de las ventas de los fondos de pensiones. Compras en Promigas siguiendo el boom del mercado que se registró durante el mes de octubre en esta acción. Compras en Almacenes Éxito, 57.000 millones, apostándole probablemente a lo que es la recuperación económica en Brasil y algunos beneficios tributarios que se pueden obtener allí similares a los de ISA, explicados el día de ayer por Natalia en nuestro comité. Y sí, realizaron una muy importante venta en lo que fue acciones de Davivienda, 143.000 millones, básicamente pasando estas acciones a las posiciones de los fondos de pensiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver una gráfica mes a mes de lo que vemos en varios emisores. Como ustedes pueden ver, la gráfica superior izquierda
flujos en Ecopetrol, pues los fondos de pensiones dejaron de ser compradores netos de esto desde hace unos 2 meses, han venido realizando importaciones, importantes ventas en Ecopetrol, mientras que los extranjeros han realizado compras en este emisor. Con relación a Almacenes Éxito, o Grupo Éxito como tal, los fondos de pensiones habían sido compradores netos durante los últimos meses, han aprovechado ese repunte del precio de la acción para empezar a hacer liquidaciones durante el último mes, pero esto no quiere decir que nuestra posición sobre Almacenes Éxito esté cambiando. Recuerden que tenemos un precio objetivo de 17.000 pesos en este emisor. Y estamos evaluando la posibilidad de modificar nuestra recomendación. Estamos en este momento haciendo ese análisis. Mientras tanto, los extranjeros hicieron una importante apuesta puntual en Éxito. No es algo que estén realizando continuamente, fue algo más bien del mes de octubre. Hay que evaluar si continúan con esta percepción de manera estructural. En Bancolombia lo que vimos es que los fondos de pensiones habían sido muy planos durante este año. De hecho, hicieron algunas liquidaciones durante el mes de mayo y el mes de junio, pero en lo que fue el mes de octubre eventualmente hicieron, digamos, una compra recomponiendo su portafolio, o vamos a ver si puede haber algún tipo de movimiento un poco más estructural. Recuerden que durante el mes de octubre, sobre todo el cierre de ese mes, hubo un importante descenso del precio de esta acción en línea con los que los analistas habían manifestado o habían recomendado reiteradamente. En ISA, otra de las acciones que hemos visto que los analistas, incluyéndonos, no hemos visto valor estructural como tal. Sí puede ser desde el punto de vista técnico algunas recomendaciones, pero no desde el lado estructural como tal. Vimos que los fondos de pensiones aceleraron las ventas durante el último mes en ISA, mientras los extranjeros vienen incrementando la exposición a este. Y para cerrar, pues dos eventos relevantes. Preferencial de vivienda, que generalmente no genera importantes flujos de inversión, como lo veíamos en el último mes, fue algo atípico, 140.000 millones de compras de los fondos de pensiones y de liquidaciones de los extranjeros. Esto no es normal en este emisor, hay que continuar evaluando de aquí en adelante lo que ha venido sucediendo o lo que puede suceder. En los ETF en Colombia estamos sumando a iColCap, iColRisk, iColRisk y el HColCel. Lo que ustedes ven es que los fondos de pensiones continúan muy fuertemente incrementando la exposición al mercado accionario a través de estos vehículos de inversión, mientras que los extranjeros casi que no le ponen cuidado a estos ETF, por lo menos los que se negocian en el mercado colombiano. Hasta aquí lo que tiene que ver con los anuncios generales. Le damos el paso a Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos dos noticias corporativas. La primera de ellas está relacionada con Avianca. El día de ayer el Ministerio de Trabajo informó que la abogada que había sido designada como el tercer árbitro renunció por motivos personales. Se van dos de las renuncias en este cargo y parece que nadie quiere mediar el conflicto más sonado de los últimos meses. Se deberá asignar un nuevo árbitro durante los próximos días, pero pues esto es lo que manda su mensaje, que continúa el atraso dentro del conflicto y lo que pueda llegar a ser el Tribunal de Arbitramiento entre las partes. El día de ayer ACTAC intentó una segunda reunión con la aerolínea y Avianca dijo que no asistirá, abogando que la solución ya está en manos de instancias legales y no por medio del diálogo, que sería sin intermediación. Como vemos, la acción se mantiene sobre este nivel, ya lo hemos explicado anteriormente. Este es un nivel de referencia importante sobre los 2.750 pesos y por el momento pues no esperaríamos, digamos, que mayores movimientos hasta que tengamos nuevas noticias de este conflicto. Y pasando ya ahora con otra noticia corporativa, el día de ayer se dio la entrega de resultados del tercer trimestre de la Bolsa de Valores de Colombia de manera muy general. Queríamos mostrarles cómo se registró una leve caída en los ingresos consolidados de un 13,5% y los ingresos no transaccionales continúan siendo los más relevantes de la compañía, pero para el tercer trimestre registraron una caída que fue el causante principal de esta caída general en los ingresos totales. Esto lo atribuyen al pobre comportamiento de la economía y la desaceleración que hemos visto durante los últimos meses. La utilidad operacional cae un 47%, y se ve de igual forma reflejado en un margen EBITDA que cambia pues casi 20 puntos porcentuales por debajo para el trimestre. La caída en los ingresos y el aumento de casi el triple en los gastos y los costos pues causó una utilidad neta 25,8% menor a la registrada durante el tercer trimestre del 2016 y el panorama en el acumulado para septiembre es muy semejante, con una caída de igual magnitud, cuya utilidad
neta pasó de 24.000 millones en septiembre del 2016 a 18.000 millones este año, por lo cual damos una lectura negativa de estos resultados. Y les recuerdo que durante la próxima semana tendremos solamente los resultados de Ecopetrol el día martes a cierre de mercado, y ya el grueso de resultados los tendríamos la próxima semana, ya donde tendríamos resultados de varios emisores. Pasando ahora con el análisis del mercado local, el día de ayer el índice Colcap vimos de manera muy interesante cómo atacó la parte baja del rango de negociación que ya habíamos propuesto entre los 1.430 y los 1.450. Este nuevo ataque pues no está confirmando aún que continúen las caídas, por lo que debemos esperar que consolide por debajo de este nivel para confirmar entonces retrocesos aún mayores. Pero por el momento, pues la tendencia continúa a la baja. Vemos que nuestro indicador lo marcó desde mediados de septiembre y lleva una desvalorización ya cercana al 5%. Para considerar un posible cambio de tendencia, tendría que darse un ataque al nivel de los 1.450 y consolidar este nivel por encima, por lo cual, pues, por el momento podríamos descartarlo. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, la misma continúa con una tendencia positiva luego de el ligero descanso que hizo durante el mes de septiembre, y vemos que ya se ha recuperado y se encuentra atacando el nivel de los 27.200 pesos. El oscilador de la parte inferior continúa por encima de cero, por lo cual la tendencia la tendencia a largo plazo continúa siendo positiva y podríamos llegar a ver ataques una vez más cercanos a los 28.000 pesos. Y finalmente, la acción de Canacol registró una de las caídas más importantes el día de ayer, de 1,3%, aunque se dio este retroceso en las últimas jornadas. Los últimos días han sido de recuperación. Recordar que este es uno de los emisores más volátiles, por lo cual se ha mantenido dentro de este rango y podría, si continúa con este movimiento al alza que hemos observado durante los últimos días, acercarse una vez más hacia los 10.000 pesos. El oscilador, como vemos, se mantiene por encima de cero, aunque ha perdido bastante fuerza desde lo que observábamos en julio. Podríamos entonces considerar una tendencia positiva, pero mantenernos alerta, dado que, pues, como ya lo mencioné, la fuerza es bastante débil dentro del oscilador. Peso colombiano el día de ayer, en línea con el desempeño del resto de monedas a nivel global, observamos una desvalorización del dólar contra sobre todo algunas monedas emergentes después de que tomara fuerza la nominación del señor Powell como presidente de la Reserva Federal. El día de hoy simplemente estamos llegando a la zona de control. Ustedes pueden ver ataques cercanos a la zona de los 3.035 pesos, zona de control ideal para retoma de posiciones largas. Sin embargo, ustedes pueden observar más anteriormente que hemos ya tenido una primera señal de alerta, lo que se traduce entonces en primeras tomas de utilidades para aquellos que siguieron la recomendación de toma de posiciones largas desde los 2.940 pesos con una utilidad de 100 pesos. Para la próxima semana, tal vez lo más relevante, les recuerdo la visita de 11 días que de hecho inicia el día de hoy del señor Trump a Asia y la posible volatilidad que se podría generar, ya que se abordarán esos dos temas tan importantes como el comercio y la seguridad y toda la situación que se está viviendo pues con Corea del Norte. En lo que tiene que ver con los títulos de deuda pública del 2024, el día de ayer, también siguiendo esa valorización de los bonos del Tesoro americano, observamos entonces retrocesos después de haber alcanzado esta zona de 6.50-6.55%. Observemos como esta mañana, primero, pues simplemente continuamos con una tendencia estructural al alza que fue anunciada desde el 6.20 en términos de tasa. Y aquí simplemente para poder pensar en un cambio de tendencia, entonces los títulos deberían presentar una consolidación durante las siguientes jornadas en el rango inferior por debajo del 6.40%, que es lo que debería presentarse durante estas jornadas. Aquí damos por finalizado
El día de hoy les recordamos conectarse todos los días a las 8 por transmisión en Facebook y Twitter. Feliz fin de semana para todos.